¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos en esta Semana Santa. Esperemos que la pasemos todos muy bien, fundamentalmente en familia y tratando de recapacitar de muchas de las cosas que nos pasan a los argentinos. Ha pasado ya una semana del paro nacional y también de otras movilizaciones que hubo en la Argentina. De eso vamos a hablar puntualmente en instantes con el diputado nacional del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola. Y también durante el programa de hoy vamos a hablar de algo que a veces no lo tenemos en cuenta, pero cuando uno ve lo que pasa con las inundaciones, con las lluvias, con lo que está pasando en Comodoro Rivadavia, dice, ¿por qué pasa todo esto? Y insisto, no le damos importancia, pero ¿qué es el cambio climático? ¿Tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con las barbaridades que hacemos los seres humanos agrediendo permanentemente al ecosistema? Bueno, de eso vamos a hablar con el diputado nacional Villalonga del PRO o de Cambiemos, y también nos vamos a meter un poco en la política nacional y en otras cosas que tienen que ver al gobierno en la actualidad. Pero dos cositas muy breves, antes de empezar a hablar con Villalonga, que son las siguientes. En las últimas horas ha fallecido uno de los referentes más importantes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es Alberto Balestrini, quien fuera intendente de La Matanza, quien fuera vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, y en ese momento sufrió un ACV que lo postergó en la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires y luego, lamentablemente, de muchos años, llevó a este desenlace final. Nuestro saludo a su familia, por supuesto. Balestrini fue un gran dirigente del peronismo y son preguntas que uno no puede responder. ¿Qué hubiese pasado si Balestrini hubiese seguido siendo el vicegobernador de la primera gestión de Scioli? ¿Hubiese sido lo mismo la provincia? ¿El peronismo hubiese sido igual? ¿El kirchnerismo hubiese sido igual? Son preguntas que, insisto, no las podemos responder. Y por el otro lado, les quiero mostrar a ustedes, yo esto no lo quise hacer público aquí en el programa, en su oportunidad, porque creía que no correspondía. En la zona norte del Gran Buenos Aires yo tengo una emisora radial y tengo un programa de radio de hace más de 20 años, y en un día, quise entrevistar al señor Segundo Cernadas, ex concejal de Tigre, actual titular del ANSES de Tigre, hombre que tendrá que devolverle al erario público provincial un año de sueldo como concejal, una medida que tomó la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Por qué? Porque el señor Cernadas, mientras era concejal de Tigre, cobraba la dieta y también cobraba el sueldo del ANSES. Así que va a tener que devolver un año de concejal. Pero ¿qué pasó en este programa de radio que yo les nombro en la zona norte del Gran Buenos Aires? Un día, tratando de entrevistarlo al señor Cernadas, al aire me trató de vendedor de drogas, de drogadicto, de consumidor, una serie importante de agravios hacia mi persona. Esto generó, obviamente, que iniciara las acciones penales correspondientes. Y además, y ahora lo hago público y agradezco, la solidaridad por escrito de todos los intendentes de la zona norte del Gran Buenos Aires, sin distinción de partido político, resoluciones que sacaron todos los consejos deliberantes de la zona norte, el apoyo que tuve también del fiscal Calegari, que es el hombre que maneja la Fiscalía Descentralizada de Drogas Peligrosas de la zona norte, hablando de cómo aporto y cómo colaboro yo en esta lucha que tenemos todos, que es el tema de las drogas, a la Fundación LED, que encabeza Silvana Giudice, a la Asociación de Prensa de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, bueno, y sería innumerable la cantidad de agradecimientos que tengo que hacer. Lo único que quiero decir que el señor Cernadas, el día 22 de marzo, se tuvo que presentar por segunda vez, porque la primera vez no se había presentado, en los tribunales de San Isidro, y tuvo que retractarse ante el juez Mateo, diciendo que el señor Daniel Chiliuti es una persona de bien, que no tiene ninguna prueba. Bueno, para decirlo vulgarmente, se tuvo que bajar los pantalones. Por eso, cuando se meten en la política, hay que saber cómo se ejerce la función pública, qué se dice de las personas, porque es lindo difamar. Después hay que ir a la justicia y ratificarlo. En este caso no fue así. No como hace Carrió, que denuncia a todo el mundo y cuando van a los tribunales de Comodoro Pi no renuncia a los fueros cuando la quieren contrademandar. Caso Sergio Massa. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Bueno, discúlpeme que me tomé 2 minutos para esto, pero era muy importante. Bueno, creo que la buena conducta no solo vale para la política, en cualquier orden. En cualquier orden de la la vida hay que...
hay que sostener lo que se dice. Juan Carlos, vos venís de una entidad muy importante que hace mucho por la humanidad, a veces es discutida por algunos, a veces no por otros. Pero yo recién, cuando iba comenzando el programa, hablaba de los desastres que estamos viviendo, no solamente en la Argentina, pero vamos a situarnos en la Argentina. Y yo digo, hablamos del cambio climático, hablamos del recalentamiento, pero es como que a nosotros no nos va a pasar. Lamentablemente nos está pasando. Está pasando, el mundo ya entró en una fase de altísimo riesgo. De hecho, en la agenda internacional hoy día hay un aspecto de los acuerdos internacionales que comenzó a cobrar mucho mayor peso y gravitación política, que es lo que se llama la gestión del riesgo a desastres naturales. De hecho, Chile, por ejemplo, hace una semana lanzó un plan nacional para comenzar a articular a escala nacional su gestión de riesgo a los desastres. ¿Por qué? Porque estos ya no son episodios que ocurren de vez en cuando o para los cuales hay que estar preparados para atender a la contingencia que puede ocurrir. La verdad, la recurrencia de estos episodios, que estaba previsto que así ocurriera, está sucediendo de una manera muy frecuente, poniendo, bueno, no solo en riesgo a mayor cantidad de gente por la mayor aparición de los extremos, de los eventos climáticos extremos, sino que además hoy día, a lo largo de los últimos años, las últimas décadas, ha habido mayor, yo diría, asentamientos o urbanizaciones en áreas de por sí naturalmente vulnerables. Zonas inundables, zonas de laderas de montañas. No vayamos muy lejos, el conurbano Río Reconquista, por supuesto, ejemplo. En el caso de esta zona, áreas inundables. En el caso del Comodoro se vivieron las dos situaciones, básicamente incluso el área de derrumbes. Pero fíjate que vos decías lo que pasó en la Argentina. Si miramos el diario de la Argentina es yo diría, una crónica del mundo que se viene. Pero miremos que al mismo tiempo, hace 15 días lo estuvo pasando esto con un dramatismo extremo, el caso de Perú, y lo que hasta el día de hoy viene ocurriendo en Colombia, con lluvias intensísimas y deslizamientos y muertos. Y bueno, este es el panorama que por qué se vincula al cambio climático. Porque, a ver, cuando los modelos climáticos trataban de dar una idea de qué podía pasar con el clima, o los eventos climáticos ante una atmósfera más caliente, es decir, con más temperatura, mostraban claramente que lo que se venía para esta zona eran mayores precipitaciones, y precipitaciones que se dan del siguiente modo, son precipitaciones más violentas. Muy violentas. Se desarrollan en corto tiempo. Y gran caída de agua. Y mucha caída de agua, a veces acompañada de vientos. Esto es lo que decía la teoría y lo que modelizaban, digamos, lo que daban como resultado los modelos climáticos. Bueno, esto ya comenzó poco a poco a corroborarse en la realidad. Cuando vos tenés una correlación tan fuerte entre lo que indica la teoría o el pronóstico y lo que viene ocurriendo, está claramente que esto está en línea con lo que el cambio climático va produciendo. Digo porque uno nunca puede asociar al cambio climático un evento o una tormenta o una inundación. Pero cuando uno tiene una secuencia que coincide perfectamente con lo que los modelos indicaban, bueno, claramente tenemos que hacernos cargo que esto es parte del cambio climático. Ahora, para dar una idea, el año pasado fue el año récord en temperaturas globales. Tenemos hoy también, para dar alguna idea de cómo estamos trastocando la atmósfera, hoy tenemos una concentración de dióxido de carbono, que es el principal gas que genera esto. Es la mayor concentración en los últimos 800.000 años. ¿Sí? En pocos años más estaremos ya superando un pico que nos indica que vamos a estar en la concentración más alta en los últimos 50 millones de años en la Tierra. Este es el nivel de trastocamiento que estamos generando en la atmósfera, y por eso el riesgo, la zona de riesgo en la cual estamos entrando. Juan Carlos, te pregunto, desde tirar una pila al río, desde tirar algo no reciclable al río o a las alcantarillas del agua, a lo que hacen las grandes potencias, todo tiene que ver con todo, pero en lo que nos está pasando, las grandes potencias, ¿cuánta responsabilidad tienen? Sí, acá el problema es que porque te insisto, históricamente, no claro, se puede tirar una pila al río, pero por ahí agarramos a un chico que tira una pila al río y le hacemos cha-cha. Y los muchachos del norte, los muchachos del otro lado del mundo hacen... Pensemos que el problema del cambio climático tiene, por decir sintéticamente, dos grandes componentes. La primera componente es la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Y la otra es la deforestación.
después de una diversidad de otras Todo va de la mano. actividades que emiten gases de efecto invernadero. Pero fundamentalmente la quema de combustibles fósiles podemos tomar eso como el gran aporte. Allí claramente hay responsabilidades históricas, no es lo mismo la responsabilidad de Estados Unidos o de Europa o de otros países industrializados que comenzaron con la revolución industrial a hacer este tipo de emisiones que han afectado a la atmósfera, aquellos que recientemente en los últimos años son grandes emisores. Entonces claramente hay una responsabilidad histórica y hay quienes no tenemos una responsabilidad histórica. Eso pareciera bastante sencillo. Lo que pasa es que a medida que pasan los años, esta fotografía se va complejizando. Porque hoy el principal emisor es China. O sea que si vos sacás la fotografía hoy, tenés a un gran emisor que no fue un gran emisor histórico, pero claramente es el gran responsable. Estados Unidos hoy es el segundo emisor. Y si mirás hacia abajo, entre los primeros 10 emisores te vas a encontrar varios países del mundo tradicionalmente en vías de desarrollo. China, India, Sudáfrica, Brasil. Países como los nuestros. Argentina aporta aproximadamente cerca del 1% de las emisiones globales. O sea, somos de los países intermedios que en su conjunto aportamos muchísimas emisiones. Con lo cual quiero decir, claramente hay responsabilidades históricas por parte de estos grandes países que vos mencionás, pero también a la hora de tomar medidas hoy tenés que pensar en esa responsabilidad histórica y en quiénes están siendo las grandes fuentes de emisión. Entonces ahí aparece una conflictividad, o una complejidad por lo menos, política muy grande acerca de cómo repartir las cargas. Entonces ahí viene que un país como Argentina no es simplemente un espectador, también tiene que hacer su parte. Dos últimas preguntas, te pido poder de síntesis. Hace algunos días escuché a la ministra Bullrich decir que el gobierno va a ir muy fuerte contra las mineras, fundamentalmente con la Barry. Sí. ¿Ellos tienen responsabilidad también de lo que nos pasan? La minería no tiene una responsabilidad directa, por esto que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. La minería no tiene responsabilidad directa por la actividad que desarrollan, sí, porque es una actividad altamente consumidora de energía. Por lo tanto, en la medida que dependamos tan fuertemente de los fósiles, es un gran consumidor. Por eso, a la industria hay una responsabilidad que tiene que cumplir, que es bajar los niveles de consumo energético. Digamos, dejo aparte el tema uso de químicos, etcétera, ¿no? Y la última, ¿el gobierno nacional o el Estado, a través del tiempo, tiene, valga el juego de palabras, una política de Estado sobre este tema o ahora este nuevo gobierno está tratando de armar algo? Yo creo que este nuevo gobierno tiene la intención, lo ha incorporado en la agenda y depende no solo de este gobierno, sino de todos que lo convirtamos en una política de Estado. Una política de Estado severa. Te doy solo un dato. Pensemos que si enfrentamos el cambio climático al nivel que corresponde, tenemos que cerrar la era del petróleo en 30 años, 35 años, para la mitad de este siglo. Con lo cual, no solo esto es un desafío tecnológico, sino un desafío económico y social. Pensemos en los enclaves productivos que tenemos en Argentina que van a tener que reconvertirse. Así que no depende solamente de la voluntad de este gobierno, sino de toda la dirigencia política y todos. No. Un gustazo, Juan. Te siga bien, ¿eh? Hasta luego. Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto. Igualmente. Ah, me trajiste el librito. Claro. Porque vos sabés que yo lo leo. Algunos colegas lo guardan, no lo leen. Yo lo leo. Bueno, yo espero que lo lean todos. Este lo he dedicado especialmente. La fuerza de izquierda en el Congreso. Exactamente. Acá está, chicos. Gracias, Néstor, muy amable. ¿A dónde voy? ¿Ahí? ¿Acá? ¿Ahí? Ahí. Bueno, ahí, voy para allá. Bueno, ¿lo tenés? Bueno, lo voy a leer con mucho gusto. Un resumen de una corta pero gracias. intensa actividad socialista del Partido Obrero en el Congreso. Bueno, Néstor, pasó una semana del paro, pasó más de una semana del movimiento de los docentes, pasó lo que todos sabemos que ocurrió en la plaza de los dos congresos con los docentes. Haceme una evaluación de todo este tema social que parece no verlo el gobierno o no querer darse cuenta y quedarse solamente con lo que me pareció muy bueno que pasó el 1A. Sí, es muy claro que el gobierno no aprendió nada. Al punto que desató un nuevo paro docente nacional reprimiendo una carpa. Atacaron la huelga, persiguieron a los docentes en todo el país, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Transformó el ataque a los docentes en un eje político de un gobierno que perdió autoridad porque fracasa en todos los frentes económicos, sociales.
fracasa y ha tomado el ataque al gremio y a la lucha docente como un eje, pero que forma parte de un planteo más general del gobierno. Por eso aparece con una reacción increíble, como si estuviera más cerrado en su propia verdad. Van a convenios colectivos a la baja, topes paritarios que tienen un contraste brutal con la inflación que ahora conocemos en estos días. Habíamos hablado del 17, del 19 y ya estamos hablando de que vamos a llegar al 25 mínimo a fin de año. Mínimo. Y el movimiento obrero perdió entre 7 y 10 puntos en el 2016. Entonces esto es una olla a presión. Entonces vos me decís, el posparo, el paro fue un plebiscito total contra la política económica, contra lo que vive la mayoría de trabajadores, incluso con adhesión importante de sectores medios. Tuvo alguna quiebra en el interior del movimiento, como los supermercados, porque comercio jugó a quebrarlo. La burocracia sindical sigue siendo un conjunto de camarillas que tiran cada uno para su lado. El Partido Obrero no espera de este triunvirato orientar lo que viene para el movimiento obrero después de semejante paro. Al contrario, empezaron a hacer acuerdos sectoriales absolutamente nefastos para los trabajadores que consisten en baja de costo laboral cuando el problema argentino es el costo empresarial. Claro. El triple del precio del petróleo en boca de pozo, siguen subiendo ahora Sturzenegger esta semana, que culmina con esta Semana Santa, ha subido las tasas de interés, agrava la recesión económica. La caída del consumo en marzo confirma que la economía va para abajo. Y ha fracasado completamente en todos los planos el gobierno, porque te digo una cosa, la alta inflación se da en un cuadro de dólar planchado. Y hasta para abajo, ¿no? En marzo perdió 3,3%. Y la inflación núcleo, que es alimentos, fuera de las tarifas está en el 3%. Es decir que continúa la emisión monetaria con fines parasitarios. Yo creo que el movimiento obrero se tiene que poner en pie. Estamos impulsando un paro activo nacional de 36 horas, un plan de lucha, pero necesitamos un congreso del movimiento obrero basado en delegados elegidos en asamblea, que ponga en deliberación y en debate una salida a la crisis. Este es el gran planteo del Partido Obrero y, ojo, lo estamos discutiendo a fondo en el Frente de Izquierda. Ahora, tenemos que brindar un plan económico alternativo desde el campo de los trabajadores. Pero perdóname, Néstor, en el tema gremial, fundamentalmente, y lo he hablado con vos 1000 veces, con Marcelo, lo he hablado también con Del Caño, etcétera, etcétera. ¿Ustedes se van dando cuenta que cada vez avanza más la izquierda, que cada vez van logrando más cosas? Porque, a ver, hay una realidad objetiva. Yo, sinceramente, lo digo de lo más profundo de mi corazón, yo creo que Baradel mucho de lo que está haciendo no lo siente, no lo está haciendo porque siente hacerlo. Creo que lo está haciendo porque sabe que en mayo tiene un problema muy serio en el gremio. Sí, acá me interesan 2 o 3 reflexiones. Porque, perdóname, yo el otro día, cuando fue el tema del paro docente, pasé por 197 y Panamericana, y había muchos docentes ahí, todos identificados con la izquierda, tengo que decirlo, y yo veía que pasaban coches, y desde los coches le gritaban a esos docentes, aguanten los docentes pero sin Baradel. Eso le gritaban de los coches a los docentes que estaban en la marcha. Entonces, uno va escuchando, va viendo. Claro. Yo tengo la suerte de andar en la calle y veo eso. Acá te arranco de una reflexión. La grieta que mostró el paro no es Cristina Kirchner Macri, es el ajuste y los trabajadores. Esa es la grieta. Un ajuste que es todo un régimen político, la fuerza que le han votado el ajuste en el Parlamento a Macri, los gobernadores. Imagínate que Alicia Kirchner es la que más incendiada tiene la provincia porque le ha ofertado un 3% a los docentes. Esta es una primera reflexión de fondo. Equivoca el que cree que la grieta es Macri y Cristina, que además son socios de la corrupción de la patria contratista, de la entrega argentina a la deuda externa del capital financiero y de muchas cosas más. Ahora, el Partido Obrero es protagonista central de una izquierda en ascenso en el movimiento obrero. Romina del Pla le va a hacer frente a Baradel, la secretaria general del SUTEBA Matanza. Ahora tiene 20 años de trabajo en el gremio, sigue dando clase. Como secretaria general del SUTEBA, ella está dando clase en un colegio todos los días. Es decir, es otro sindicalismo. Asambleas que se han hecho incluso en la Plaza de San Justo, de cara a los papás, de cara al pueblo,
asamblea donde el gremio docente participa democráticamente. Un sindicalismo de independencia de clase, no un sindicalismo de Estado. Claro. Y fíjate vos, algunos editorialistas... O no un sindicalismo empresario. Algunos, bueno, ni hablar. Algunos sindicalistas le están advirtiendo a la gobernadora Vidal que si Romina del Pla gana el sindicato del SUTEBA, que tiene sus buenas posibilidades porque está al frente de un gran trabajo, lleva 40 seccionales que son el 75% del padrón en lucha por la conducción general de la provincia. Creo que puede ser, puede dar un gran salto y puede ganar. Y le están advirtiendo que gane Romina del Pla es un problema más grave que la huelga docente. Y bueno, porque gobiernan con las mafias sindicales. Macri habló de mafias sindicales. Esa era la pregunta. Es contradictorio el presidente, porque habla de mafias sindicales y se va con Gerardo Martínez en el avión. Lo dijo con Gerardo Martínez. Gerardo Martínez, yo lo respeto, le conozco la historia, sé a dónde arrancó, porque él se olvida que arrancó en FATE, en San Fernando. Tendría que ir a FATE, San Fernando. No, yo ahí tengo una diferencia. Lo esperan con los abrazos abiertos los vecinos. Claro, yo soy un caso que conozco la historia y no lo respeto. Fue ex agente del batallón 601, delatando gente. Así ascendió en el ámbito del sindicalismo. No, es terrible, es el jefe de la peor mafia del movimiento sindical. Entonces yo creo que todos los gobiernos, Daniel, porque yo hago una reflexión, Alfonsín pactó con Lorenzo Miguel y puso un ministro de Luz y Fuerza del Opus Dei que se llamaba Alderete. Y Zapac lo traicionó en la reforma de la ley sindical. Absolutamente, que es la ley Brito. Que Zapac le sacó fortuna al gobierno de Alfonsín con tal de votar esa ley. Y después en el Senado, es por eso perdóname. Es la ley de la burocracia sindical. Pero a ver, es como cuando yo a veces le digo al presidente, yo no soy nadie, pero le digo, no se confíe en los gobernadores peronistas. Te sacan la plata y después fueron y te votan en contra, ya se lo hicieron. Bueno, por supuesto. Es un estilo del peronismo. Así le fue con la reforma política. Ahora, a Alfonsín le pasó eso. Desde Alfonsín para acá, todos gobernaron con la burocracia sindical. El único que disputa en los sindicatos es la izquierda. Somos los únicos. Los demás bla bla de las mafias sindicales, después van y gobiernan con las mafias sindicales. Porque quieren regimentar al movimiento obrero y porque ninguno de estos gobiernos está dándoles avances, conquistas sociales a los trabajadores, se las están quitando. Y fíjate vos, quieren terminar con todo resabio de los convenios colectivos, de las luchas de 100 años, del 75, de todas las grandes luchas. Y yo creo que van a fracasar, porque el problema laboral, el problema argentino no es el costo laboral cuando el salario promedio es 11.000 pesos. Ahora, pero ¿sabés qué te dicen? Yo hablo con muchos sindicalistas y a muchos los respeto, porque sé el laburo que hacen, sé lo que le dan al afiliado. Pero muchos sindicalistas, ¿sabés lo que te dicen? Nos votan los trabajadores, nadie nos arma una lista, nosotros tenemos el manejo de la calle. Y te voy a poner un caso paradigmático. Andá a hablarle mal a los camioneros de Moyano. Te lo van a defender a morir. Yo te voy a decir... Porque hoy un camionero, con todo respeto, y merece ganar eso, y mucho más, gana mucho más que un médico. Sí, laburando muchas horas. Por eso en el debate de ganancia quisieron excluir las horas extras, porque los básicos camioneros no son buenos. Bueno, pero la hora son extra, todos viáticos, horas extras, se tienen que matar laburando. Las horas extras te matas laburando para ganarte un mango bueno, más. Lógico. También te da que venga el gobierno y te la saque. Pero es por supuesto, pero es matarse laburando. Sí, sí. Yo te quiero decir esto, los sindicalistas no permiten las listas, se apoyan en el Estado, son barra brava. Entonces estás de acuerdo con Macri que quiere modificar. Tienen un régimen, no, sí, pero Macri quiere hacer una cosmética al revés, para favorecer que mejor dirijan los de siempre los sindicatos. Dice, por ejemplo, si está Cavalieri 30 años, se desprestigia. Vayan cambiando, sean burócratas, sean patronales, sean mafiosos, pero por lo menos roten en los cargos. Es como Datarmini y Genta, que va uno un año, otro. Como era Cristina y Kirchner. O como las comisiones de los clubes, voy de presidente, en la otra voy de primer vocal. Toma la voz, dámela a mí. No, nosotros tenemos proyectos de transformación sindical. Terminar con toda injerencia del Estado, democracia sindical, soberanía de la Asamblea, fueros sindicales para comisiones de salubridad e higiene. Es decir, poner en pie al movimiento obrero sobre bases propias. Y creo que eso es lo que nos da desarrollo. Es una lucha terrible porque te hacen despedir, son delatores,
Las mafias sindicales están muy desprestigiadas en la juventud, Daniel. En la juventud trabajadora no los quiere nadie. Y creo que en general en la población no los quiere nadie. Ahora, votan gobiernos que gobiernan con las mafias sindicales. Lo hizo Cristina y lo hace Macri. Te hago la última pregunta. ¿En qué situación está hoy el conflicto gráfico, fundamentalmente, De estos AGR trabajadores Clarín. de AGR Clarín? Bueno, siguen luchando, están con una carpa en la puerta de la empresa. ¿Por qué? Porque el 7 de abril, un día después del paro, después de la represión en los piquetes, un día antes de la represión a los docentes, los desalojaron con un operativo de fuerzas con armas de fuego, etcétera, con una orden judicial penal. En vez de intervenir para poner a andar una empresa que tiene toda la tecnología, que tiene todo el laburo, el gobierno lo que ha hecho es mandar las tropas a sacar los trabajadores de la fábrica. Siguen luchando por la reapertura y la reincorporación porque el trabajo está, las máquinas están, quieren reventar el cuerpo gremial y el convenio colectivo y los trabajadores están luchando. Es una lucha emblema, testigo, para todo el movimiento obrero argentino. Néstor, un gusto, como siempre, gracias por el libro. Gracias a vos. Después que lo lea te lo critico. Bueno, sí, por supuesto, y venimos y hacemos el debate. Hacemos el debate, gracias. Chao. Señores, esto fue La Voz de Todos aquí en A24. Nos reencontramos en 7 días. Felices Pascuas para todos.